Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Seguimos con preguntas y respuestas. Y una de las preguntas que me han llegado es sobre ¿qué es la depresión? ¿Qué opino sobre la depresión? ¿Puede un hijo de Dios estar en depresión? Y vamos a hablar sobre la depresión. La depresión. Primero vamos a ver su significado de la depresión. La depresión está evaluada como una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y constante y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Y algunos dicen que al menos dura 2 semanas. Y de ahí para adelante. Y esto dicen que es un trastorno mental. Y siempre se relaciona con un estado de ánimo muy, pero muy bajo. Esos sentimientos de tristeza aún llega hasta el suicidio. Y todo esto lleva a unas alteraciones de comportamiento muy severos a veces. Esas alteraciones de comportamiento del grado de actividad y de pensamiento. Pero, ¿puede una persona que cree en Dios caer en depresión? ¿Podría? La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier ser humano. Todos estamos expuestos a contraerla en alguna etapa de nuestra vida, sin importar nuestras creencias o la cantidad de fe que podamos tener en Dios, queridos. ¿Por qué digo esto? Grandes hombres de Dios como Elías, David, Job y otros fueron aquejados con esta patología que se manifiesta con un estado de trastorno emocional, con un abatimiento e infelicidad que puede llevar y hasta desear la muerte. ¿Usted lo ha sentido? ¿Usted ha sentido eso? Yo sí lo he sentido en algún momento de mi vida. Las causas que pueden originar este desequilibrio emocional pueden ser muy variadas, como el estrés, el agotamiento, una desilusión sentimental amorosa o vivencias de profundo dolor como un accidente, un fallecimiento de un ser amado u otras tragedias que hayan provocado gran aflicción en la persona. Un gran número de mujeres que han sido madres sufren esta condición como consecuencia de su posparto. También, en algunas personas, el abuso del alcohol o de otras sustancias tóxicas pueden ser factores que induzcan a una persona a caer en un estado depresivo. En la sociedad competitiva y egoísta que nos ha correspondido vivir actualmente, donde el consumismo extiende sus tentáculos para devorar a sus víctimas por medio del orgullo, la vanidad, la jactancia de tener más y otras falsas, ilusionistas metas que nos fija como bases de triunfo y éxito banal, un éxito inútil. Muchos están siendo estrangulados hasta caer en una depresión patológica por medio del estrés laboral y del endeudamiento que lo sumerge cada día más a través de la soledad, por la necesidad de vivir fingiendo hasta fin de mes para recibir un sueldo que cada día se hace más insuficiente para cubrir sus gastos.
Tan común se está haciendo en nuestros días que las compañías aseguradoras de la salud se han vuelto forzadas en muchos países a darle cobertura entre las listas de enfermedades que deben agarrar y cubrir. Entonces, la depresión es una condición que aísla al paciente de la realidad del mundo que le rodea y le sumerge en una dimensión distorsionada por su patología, donde todo se desmorona según su percepción, bajo el peso de su propia apreciación pesimista y fatal. En nuestros días, la medicina moderna ofrece alternativas de curación a través de fármacos antidepresivos recetados por un profesional, un médico, un psiquiatra. Pero, para responder a su pregunta en particular, en este momento podríamos citar el caso de Elías, tremendo profeta, gran varón de Dios, en cuyo caso encontramos varios antecedentes para un análisis exhaustivo de su caso individual, que, como he indicado, en cada uno de los pacientes puede tener una causa diferente. Ahora, como decíamos, que por tratarse de una patología, todos los seres humanos podríamos padecerla en alguna etapa de nuestras vidas, porque las enfermedades son inherentes a la naturaleza humana en general. El mismo apóstol Pablo tuvo que decir en 2 Corintios 11:29, donde dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Aunque en su caso específico no se trataba de una depresión, pero sí de otras enfermedades que afectaban su cuerpo. En el relato que hace la palabra de Dios sobre la situación de Elías, pues, podemos ver que el profeta había tenido un gran triunfo en el Monte Carmelo sobre los falsos profetas, ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, pero al finalizar el mismo capítulo, podemos apreciar no solamente su descenso desde el monte, sino que también en su estado físico y anímico que lo lleva a hundirse en una profunda depresión. Dice al final del último versículo, del mismo capítulo 18, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El rey Acab iba en su carruaje, un carruaje real, tirado por lo menos de su caballería. ¿Qué hacía un profeta de Dios avanzado en años corriendo esa carrera inútil? ¿Qué hacía? En el siguiente capítulo, que es el capítulo 19 de Primera de Reyes, vemos que la euforia por su victoria que le había inducido probablemente a iniciar esa loca carrera lo lleva a un agotamiento extremo que prontamente lo arrastra a una profunda depresión. Ahí en el versículo 2 del capítulo 19, la reina Jezabel, al enterarse que Elías había sido el causante de la muerte de todos sus falsos profetas de Baal, ordenó la sentencia de muerte para Elías. En el versículo 3 dice Elías: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, dijo: corre. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Luego en el versículo 4 añade: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, escuche el gran profeta de Dios, y deseando morirse, dijo: vas allá, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Queridos, en este punto vemos que su depresión se había agudizado hasta llegar a anhelar la muerte, pero al mismo tiempo que está hundido en su foso de oscuridad, que se ha desconectado de la realidad, porque si deseaba la muerte, ¿por qué corrió para salvar su vida? Es ilógico, ¿verdad? Luego vemos el desarrollo de su depresión, la cual es muy similar a la de todos los que sufren esta condición. En el versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. En la depresión, el cuerpo no tiene fuerzas ni ánimo de hacer otra cosa que dormir. Pero aquí la palabra de Dios relata el tratamiento que el Señor le dio.
¿Cuál fue? Lo dejó descansar razonablemente. Luego lo alimentó para posteriormente ordenarle una gran caminata. Solamente después de este gran ejercicio, cuando sus fuerzas se habían recuperado con el alimento ingerido y su mente estaba más lúcida, más tranquila, es que Dios le habló y le ordenó emprender su caminata para realizar la tarea que le había encomendado. Elías se quejaba de su soledad y de su miserable condición, pero aún razonaba de acuerdo a la realidad que él se había construido en su propia mente. Y Dios tiene que decirle que su percepción es equivocada, porque no está solo, porque el Señor se había guardado 7,000 que no habían doblado sus rodillas, pero él se sentía solo. ¿Estoy o me siento? ¿Estoy en depresión o me siento en depresión? Dios tuvo que indicarle con suma claridad la labor que le quedaba por realizar, y solamente así Elías pudo salir de su depresión, queridos. En mi vida he podido conocer a varios cristianos que han pasado por una situación lamentable como la de Elías. Se encierran en la oscuridad y soledad de su casa para llorar amargamente su terrible condición, y comúnmente oran igual que Elías: Señor, sácame de este mundo, porque no quiero vivir más, ya no quiero sufrir, Señor. Pero a los tales he tenido que decirle lo mismo que nos enseña Dios a través de la experiencia de Elías. Queridos, y si tú estás pasando eso en este momento, querida o querido, no creas que estás solo. Hay muchos hijos de Dios por toda la faz del planeta que también son fieles y padecen sufrimientos. Porque este mundo de tinieblas no puede ser nuestra habitación. Pero nadie se irá de aquí, de este mundo, sin haber terminado la tarea por la cual o para la cual el Señor te ha o nos ha dejado en esta tierra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 nos narra: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Ahí mismo, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice: resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. 2 versículos antes dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra depresión sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Queridos, el Señor nos salvó y no nos llevó inmediatamente al cielo, porque tiene asignada una responsabilidad para cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Nadie se morirá el día antes o el día después que Él nos tiene señalado. Entonces, únicamente podemos llegar a nuestro último día con mejor calidad de vida y dignidad si nos cuidamos, o enfrentar el momento de nuestra partida con grandes lamentaciones y quejas. Pero nadie logrará añadir o quitar un día extra del que Dios nos tiene marcados. Por cada día de vida que el Señor nos proporciona, tengamos la absoluta seguridad que es porque aún no hemos concluido nuestra tarea terrenal, nuestro propósito en esta tierra, porque Él nos ha entregado desde antes de la fundación del mundo obras para que cada uno las realicemos conforme al don que Él mismo nos ha concedido. Efesios 2:10 nos narra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cómo salió Elías de su depresión? ¿Cómo salió? Abandonando esa oscura cueva en la que se había refugiado a llorar, a lloriquear su condición y soledad, alimentándose, comiendo debidamente, haciendo el ejercicio necesario, buscando la dirección, el rostro de Dios y cumpliendo la misión que el Señor le había indicado. Queridos, debemos aprender a vivir y disfrutar cada día como si fuera el último de nuestras vidas, y preocuparnos como nos enseñó nuestro bendito Salvador en su oración modelo:
por el pan de cada día, no por el pan del mes o del año. Mateo 6:10 nos lo narra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en el mismo capítulo 6, versículo 34, nos narra, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán, queridos. No hay que tirarnos a la depresión. No hay por qué vivir derrotados. No hay por qué vivir en depresión. Tenemos un Dios que dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Para eso es la Escritura. Para en momentos difíciles, usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede. Sí se puede. Comparta, dele like. Que cada vez más gente escuche que tenemos un Dios poderoso, el eterno, único y suficiente, que Él te puede sacar de esa depresión, de ese sistema de quejas a una vida en victoria. Nuevamente Dios les bendiga y les guarde. Gracia y paz.